buenos días. ¿Me han extrañado? Me he ausentado 2 minutitos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Un domingo más, un domingo de adoración, un domingo, día del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos por el día del Señor? Yo sí. Yo sí estoy contento porque es un día que el Señor ha apartado para su adoración, ¿verdad? Entonces, con ese pensamiento, con ese sentido, pues tenemos que venir todos los domingos a la iglesia. ¿Cuántos vienen obligados? El día domingo dice que el Señor nos separó para su adoración, ¿no? Entonces es como cuando nosotros ya nos casamos, ¿verdad? Salimos de casa de nuestros padres y esperamos el fin de semana para poder visitarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace falta ese cariño. Nancy decía que hace falta la sazón de tu madre, ¿no? Pero bueno, ahí vamos y disfrutamos de nuestros padres, ¿verdad? Y como padres también nos gusta disfrutar de nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces, ahora hemos venido a alabar a nuestro Padre Celestial, hemos venido a adorarle, y sean todos bienvenidos. También a los que nos miran a través del canal de YouTube de la iglesia, sean bienvenidos, que este día pues sea de honra y gloria para el Señor. Empezamos con los anuncios. El primer anuncio y más urgente es el de hoy, domingo 2 de octubre, a las 5 de la tarde, tenemos un compromiso, todos los miembros de la iglesia, para acercarnos a la Asamblea General que tiene la iglesia aquí en Colmenar. Esto pues es una reunión que hacemos cada cierto tiempo, ¿no? Y son para llevar unos puntos administrativos donde se pueden, se podría decir, rellenar ministerios que están un poco vacíos o están un poco flojos, ¿no? Entonces, esta tarde a las 5 de la tarde tenemos esa cita. Y eso sí, les voy a pedir que sean puntuales. Por favor, por amor a los hermanitos que sí son puntuales. Porque de lo contrario, si no están a las 5, tenemos que esperar 30 minutos más hasta que haya quórum. Entonces, los hermanitos que estaban aquí, pues es por amor al Señor, ¿verdad? Y amor a que se hagan las cosas del Señor. Así que exhorto a que estén por favor a las 5 de la tarde para poder empezar. Bueno, si están antes, pueden tomarse un café, pueden tomarse un té y despejarse un poquito, ¿no? Así que les espero a las 5 de la tarde aquí en Colmenar. El día martes tenemos culto de estudio y oración aquí en Colmenar. Eso es a las 8:30 de la tarde. Están todos los hermanitos invitados porque la oración es la estufa para el cristiano, ¿no? Es donde nosotros oramos los unos por los otros, donde aprendemos también en los estudios que nos dan nuestros hermanitos. Y el día miércoles también tenemos a las 8:30 culto de estudio y oración en Manzanares. Y los martes o miércoles se sube al canal de YouTube de la iglesia el estudio bíblico. El jueves a las 8:30 también tenemos el culto de oración y estudio por Zoom. Esto es por amor a los hermanitos que están lejos, por amor a los hermanitos que no han podido acercarse a la iglesia. Entonces, después de haber visto el estudio por el canal de la iglesia, tenemos esta reunión el jueves a las 8:30, donde también podemos aportar o podemos también compartir un pensamiento que el Señor haya puesto en nuestro corazón. El sábado a las 6:30 tenemos también el culto de oración. Esto también es por Zoom. A los hermanitos que puedan incorporarse a este grupo es a las 6:30 de la mañana. Y lo lleva nuestro hermano Nico. Siempre se cuelga el enlace para poder conectarnos en el WhatsApp de la iglesia. El domingo en Colmenar tenemos a las 10:45 la escuela dominical para niños y adolescentes. Y a las 11 la escuela dominical para las personas adultas, las personas más mayorcitas como yo. El domingo en Manzanares a las 11 tenemos la escuela dominical para niños, adolescentes y adultos, porque allá el local es más grande.
El domingo en Colmenar y Manzanares tenemos el culto de adoración y predicación de la palabra a las 12 de la mañana. Y el lunes o martes se subirá el video del culto dominical en el canal de YouTube de la iglesia. Eso pues, todos estos videos que sube la iglesia en el canal de la iglesia es gracias al esfuerzo de nuestro hermano Carlos. Así que les invito también a que puedan ver, a que puedan dar un like y a suscribirse. Ya estoy haciendo propaganda, pero es lo que hay que hacer, ¿no? Y estamos en el apartado de cumpleaños y tenemos el día miércoles 5, estado de cumpleaños nuestra hermana Génesis. Pues también ya saben que están las hermanitas en el grupo de la iglesia y pueden felicitarle, pueden mandarle versículos, pueden mandarle palabras de ánimo y cantarle el cumpleaños feliz. Los que quieran darle el regalo, pues también pueden acercarse, ¿no? El día miércoles está de cumpleaños nuestra hermana Génesis. No tenemos más anuncios. Se acabaron los anuncios, así que les invito ahora sí a dejar todo atrás, fuera de la puerta, todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, ¿no? Porque hemos venido a adorarle al Señor. Y lo que el Señor pide, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Así que descansemos en el Señor, dejemos a los pies del Señor todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, ¿no? Les invito a hacer una oración en esta mañana. Vamos a inclinar nuestra cabecita en señal de reverencia, y los que quieran cierran los ojos, y los que no, pues pueden hacerlo, ¿no? Eso ya es opcional. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos, Padre Santo, darte las gracias en este día por permitirnos, bendito Dios, acercarnos a este lugar donde se ha apartado para tu adoración, donde este lugar donde se reúne tu iglesia, bendito Dios, donde se reúnen tus hijos, Padre, para adorarte, para exaltar tu santo nombre, para decirte: Abba, Padre, bendito Dios. Padre Santo, pedimos que desates toda atadura en esta mañana, bendito Dios, de preocupación, de ansiedad, de problemas, que nos dejes libres, bendito Dios. Ponemos a tus pies, Padre Santo, que ninguna cosa estorbe, bendito Dios, la adoración en esta mañana, Padre mío. Pedimos también por los distintos lugares donde se está alabando tu nombre, bendito Dios, que tú seas el centro de esas reuniones, que tú seas el centro de esas vidas, bendito Dios, en especial, Padre. Muchísimas gracias por los niños que tenemos en esta iglesia, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos, bendito Dios. Ponemos en tu presencia, Padre, para que tú tomes el control de todo, bendito Dios. Desde el que preside hasta el que hace la oración final, Padre. Todo lo hacemos para honrarte y glorificarte, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos de 50 a 58. Esta es una palabra de ánimo que nos da la iglesia aquí el apóstol, el escritor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos de 50 a 58. Eso, me gusta escuchar cuando las hojas vuelan por ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 58. Dice la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias al Señor por esta palabra. Y lo que quería yo centrar un poquito es en el 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso instamos, hermanitos, a que trabajen en el Señor, a que se esfuercen en trabajar para el Señor, porque si no trabajamos no crecemos, si no estudiamos no aprendemos. Si una planta, me regalan una planta, ¿verdad?, y la dejo ahí, digo, pues al mes que viene voy a ver si es que ha crecido o voy a ver si ha salido una flor. ¿Qué pasará con esa planta? Se muere, ¿no? Y así son los cristianos. Si no crecemos, si no trabajamos juntos, si no estamos a una sola, como dice la Escritura, vamos a enfriarnos, ¿no? Así que, amados hermanos, les animo a que estemos ahora en la Asamblea General. Como les dije al principio, hay ministerios que están un poco, no rengueantes, sino que hay hermanitos que están muy cargados. Entonces, si podemos ayudar en esos ministerios, trabajemos. Porque ¿qué dice el Señor más adelante? Trabajar para el Señor, ¿qué dice? No es en vano, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Señor no es deudor de nadie. Entonces, hermanitos, muchas veces nosotros mismos ponemos trabas ahí para que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos guíe diariamente, ¿no? Entonces, les animo a que estemos aquí puntualmente y veamos en qué podemos servirle al Señor. Vamos a pasar al tiempo de la alabanza. Pido a los hermanitos que nos dirigen en la alabanza, que nos dirijan esta mañana. Y al pueblo de Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a exaltarle y alabarle en este día. Pongámonos de pie, amados hermanos.
terminar con este coro: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Y a veces tenemos que pensar bien lo que cantamos, ¿no? Porque nos estamos poniendo en ese altar que tiene el Señor y en el que se puso su Hijo y donde nos salvó, y nos dice que le imitemos. Así que reflexionemos, pero también pongámonos para poder darle la gloria a Él, que es el único que se lo merece. Empezamos por el coro, Tal como soy. Primero hacemos una entrada con la música y entramos en Tal como soy, Señor. Tomen asiento, hermanos y hermanos. Pedimos a las hermanitas que nos ayuden con la ofrenda, por favor. Es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es
bendiciones, Padre amado, que bendigas las manos, Señor, de las personas que han podido sustentar, Señor, y bendice a todos los hermanos, Señor, pedimos, Padre, que también bendiga, Señor, a todos los demás que van a administrar este dinero, Señor, y trae conmigo a los demás que vamos a dedicar, Señor, dejamos de texto de tus manos, en nuestra dirección y bendición para el hermano de Padre. En el nombre de Tomás y Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermanitas. Dice la Escritura que para el Señor todos somos importantes, ¿verdad? Todos somos importantes para el Señor. Vamos a abrir vamos a los niños hasta 7 años a la guardería. Sí. Con nuestra hermanita Sandra tiene una sorpresa para ellos. Y los niños mayores de 7 años, vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 2. Estamos disfrutando de estas predicaciones, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 28. Dice la Escritura: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Damos paso a nuestro hermano Carlos, que tiene la palabra del Señor esta mañana. Gracias. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Sí? Más o menos. Bueno, antes de comenzar, dale, por favor, Nahara, gracias. Gracias por estar ahí. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño repaso a la mitología de los dioses, ¿vale? Bueno, ahí vemos un cuadro, está muy pixelado, ya lo sé, pero como hay veces que las imágenes tienen derechos de imagen y demás, y por no meternos en problemas, pues prefiero a veces coger imágenes que son un poco pixeladas. Pero os digo, este cuadro es el juicio de París, no de París, sino de París, dios griego, ¿vale? Os explico por qué. Vamos a ver algunas de las mitologías más conocidas de la historia de la humanidad. Hay un versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Por muy cristiano que me llame, alguna mentira digo, ¿vale? Y no hay mentiras piadosas, es mentira. Entonces, lo que quiero decir con esto es que dice la Biblia que Dios no es hombre para que miente, que toda su palabra es verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero también se nos enseña que la palabra de Dios no comete errores y que no hay engaño en Dios.
es el único que no engaña. Es el único que no miente. Sin embargo, vamos a ver en la mitología cómo hay dioses que engañan, dioses que mienten, porque los dioses griegos en este caso, pues tenían todo lo que tenía el hombre. Deseos, nacían, morían, odiaban, amaban, se reproducían, mientras que Dios no es todo eso. Bueno, entonces tenemos aquí el juicio de París. En la mitología griega, lo leo porque de memoria no me lo sé, ¿vale? Los pseudólogos eran la personificación de las mentiras y las falsedades. Eran los hijos perversos de Eris, diosa de la discordia. La leyenda más famosa, protagonizada por Eris, cuenta cómo se inició la guerra de Troya. Tanto los dioses y diosas como diversos mortales fueron invitados a la boda de Peleo. Y Tetis, que luego y Tetis solo... y Tetis, la diosa... de Peleo, la boda de Peleo y Tetis. Me estoy haciendo un lío. Vale. Solo la diosa Eris no fue invitada a esta boda por su naturaleza problemática. Así que Eris, como parte de un plan urdido por Zeus y Temis, apareció en la fiesta con la manzana de la discordia, que es lo que sujeta ahí París. Una manzana dorada con la palabra Calisti, que significa para la más hermosa o para la más bella, inscrita en esa manzana, ¿no? Que arrojó entre las diosas que estaban allí en la boda, provocando que Afrodita, Hera y Atenea reclamaran para sí esa manzana, haciendo así una riña entre ellas. Zeus, para no tener que elegir entre las diosas, puesto que una era su esposa y las otras dos eran sus hijas, qué casualidad, ya había enchufes, ¿vale? Y las otras eran sus hijas, encargó ser juez a París. Entonces Hermes le transmitió al desventurado París, príncipe de Troya, que debería de elegir a la más hermosa. Siendo como era la moralidad mitológica griega, cada una de las tres diosas intentó sobornarlo para que la eligiera. Hera le ofreció poder político, Atenea le ofreció o le prometió destreza militar, y Afrodita le tentó con la mujer más hermosa de la tierra, Helena, esposa de Menelao, de Esparta. Siendo París un joven apasionado, y aunque no se sabe cuánto tiempo meditó sobre la cuestión, terminó por conceder la manzana a Afrodita, raptando luego a Helena y provocando así la guerra de Troya. Pasa. Me supongo que conoceréis ahora a este tipo, ¿no? El que tenéis ahí arriba, a vuestra derecha, ¿vale? Loki, Marvel. Vale, es que no hay una representación como tal de Loki. Bueno, este es Loki, ¿vale? El dios vikingo, el dios del Valhalla, ¿vale? El dios nórdico. Loki es un dios de la mitología nórdica, quien usualmente es descrito como el dios de las artimañas, por su amor a jugarle bromas a sus dioses camaradas, aquellos que tiene pues como compañeros. Procede de la raza de los gigantes de hielo de Jotunheim, ¿vale? Y la habilidad de Loki pues es que le gusta pues engañar. Y en los primeros poemas donde aparece este personaje, hace su aparición caracterizado por ser un bromista malicioso. Por ejemplo, le corta el cabello a la esposa de Thor, Sif, y antes de que el dios del trueno pueda romperle todos los huesos, él mismo engaña a unos enanos para que le brinden una cabellera de oro para la afectada, además de una serie de armas, como es el martillo de Thor, que regala a Odín y a Thor, quienes lo perdonan. Sin embargo, los enanos, tras percatarse del engaño, le cosen la boca a Loki para que nunca más pueda engatusar a otras personas. Esto solo dura un tiempo y el protagonista pronto vuelve a las andadas, donde conoce a un gigante hábil para la arquitectura, a quien le ofrece construir las murallas de Asgard. Este arquitecto acepta con la condición de que al terminar su trabajo sea pagado con la entrega del sol, la luna y la esposa de Odín, Frigg. Los dioses aceptan dichas condiciones, pero con la intención de engañar
al gigante, a Loki, y al gigante, al arquitecto, y le ponen un plazo para terminar su labor, el cual Loki tendrá que asegurarse que no cumpla. Sin embargo, la ayuda de un caballo mágico conocido como Svadilfari duplica 2 veces la fuerza del constructor y la faena está a punto de concretarse, por lo que el dios de la broma, el dios del engaño, se convierte en una yegua y seduce al semental para atrasar al obrero. Cumple su objetivo, pero Loki, convertido en yegua, se queda embarazado, ¿vale? Y da a luz a Sleipnir, un caballo gris de 8 patas que le regala Odín para compensar sus travesuras, obsequio que acompañará al afamado dios en cada una de sus epopeyas. Y terminamos con la mitología griega. Puede que veamos una cara bonita, ¿vale? Una cara sonriente nadando suavemente en las aguas del Coctis y pienses que todo está bien, pero detrás de esa cara bonita hay una cola de serpiente, hay un aguijón de escorpión, y si te fijas bien tiene otra cara, porque Fraus es la diosa del engaño romana, la diosa de las 2 caras. Ya. Gracias. ¿Por qué todo esto? Porque lo que quiero que nos fijemos es que la mitología, los dioses que el hombre ha hecho a su imagen y semejanza, engañan, mienten. Mientras que el Dios de la Biblia ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y Él no miente, Él no engaña. Dice la palabra de Dios que tu palabra es verdad, que no hay engaño en ella. Aquí hemos visto cómo estos dioses nórdicos, griegos, romanos, y podríamos hablar de un montón de dioses mitológicos, engañan, distraen, urden planes y hacen cosas para conseguir lo que quieren. Dios no tiene que hacerlo. Dios ya tiene lo que quiere. Y ahora vamos al Evangelio de Juan. Y todos diréis, ¿qué tiene que ver esto? O sea, con el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que se nos está diciendo en estos versículos que hemos leído? Muy fácil, y lo vais a descubrir. Nos dice versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hemos visto en estas semanas atrás sobre el anticristo, ¿verdad? Hemos visto sobre aquellos que se llaman hermanos, se llaman cristianos, pero sin embargo no tienen nada de hermanos ni de cristianos, porque van encima enseñando doctrinas que no están en la palabra de Dios. No es que todo el que se va de la iglesia sea un anticristo. No, eso no es. No es que todo el que se va de la iglesia sea un mentiroso. No, no lo es. Lo que nos dice Juan es que aquellos que niegan a Cristo, aquellos que niegan la deidad de Cristo, son el anticristo. Porque anticristo lo que significa es aquellos que niegan a Cristo y son mentirosos. Es un poco tajante, ¿no? Es un poco duro. Pero es que tiene que ser así. Juan tiene que ser tajante, pero claro, alguien puede decir, vamos a ver cómo Juan, después de haber vivido con Jesús, después de que Jesús les ha enseñado, ama a tus enemigos, después de que Jesús, incluso en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, después de que Juan mismo diga, Dios es amor, y el que no ama al hermano es homicida. ¿Cómo Juan está diciendo esto de estas personas que supuestamente son hermanos? Pues dejadme que os diga una cosa, tiene que ser así. Hay cosas en las que tenemos que ser tajantes, radicales, en las que no nos tenemos que meter tampoco en peleas absurdas, que no tenemos que entablar discusiones tontas. ¿Cristo es Dios? ¿Sí o no? ¿Quién lo dice? ¿Carlos? ¿El qué? ¿Quién lo dice? Dios. Dios mismo. Y Dios no miente.
Por lo tanto, mentiroso es aquel que dice que Cristo no es Dios. Aquel que pretende quitar la divinidad de Cristo. Ese es el mentiroso y ese es el anticristo. Pero Juan no se equivoca al decir que amemos a los hermanos. De hecho, Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Amad a vuestros enemigos. ¿Tenemos que estar de acuerdo con sus ideas? No, ¿verdad? ¿Tenemos que ser tajantes con algunas enseñanzas que tengan? Sí. ¿Tenemos que amarlos? También. Pero no puedo permitir que se digan mentiras en relación a Cristo. No puedo permitir que alguien se atreva a decir que Cristo no es Dios. No puedo permitir que alguien se atreva a decir que la Trinidad no es tal. No puedo permitir que se diga que Dios no envió a su Hijo, simplemente escogió a un hombre para morir en la cruz. No, eso no es verdad y eso tengo que denunciarlo. Y tengo que llamar a esa persona y decir a esa persona que es una mentirosa, porque está mintiendo en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con Dios mismo. No conmigo, sino con Dios mismo. Y Juan es así de tajante. El problema es que aquellos que se dicen creyentes, aquellos que profesan su fe en Cristo, muchos de esos son los que niegan precisamente de la deidad de Cristo. Y es duro decirlo, pero están en las iglesias. No os creáis que no, No os creáis que el anticristo está fuera de la iglesia. No, hay gente en la iglesia que enseña verdades que no están en la Biblia. La verdad puede ser relativa. La verdad puede ser subjetiva. La verdad puede ser parcial. ¿Vale? Y ahora explico. Relativa porque depende de quién lo vea. Yo puedo decir que esta pared es blanca y José puede decir que esta pared es crema. Es relativo porque a lo mejor yo lo estoy viendo desde una perspectiva donde la luz incide de una manera y me hace parecerla blanca. Y José lo está viendo desde otra perspectiva donde la luz incide de otra manera y le hace parecer que es crema. ¿Quién tiene razón? Los dos. Por eso digo que es relativa, porque depende desde dónde mires eso. Decía que es parcial también la verdad. ¿Por qué? ¿Jesús fue hombre? Sí, es una parte de la verdad, pero también es Dios. Esa es la verdad absoluta. ¿Sí? Los dos tenemos razón en cuanto a la pintura, pero si cogemos el bote de pintura, ¿quién tiene la verdad? El RAL del bote de pintura que dice, este es el RAL, lo veas como lo veas, pero es así. Por eso es parcial, por eso es relativa. Cuando Pilato allí y Jesús le dice, yo para esto he venido al mundo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, ¿verdad? O algo así dice. ¿Qué le dice Pilato? ¿Y qué es la verdad? La tienes delante. Te está diciendo que él ha venido para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es Jesús mismo. Y Juan está diciendo, puedes comprobar los resultados. perdona, no sé por qué. Es el asistente que salta de vez en cuando. Y Juan tiene que decirle a sus lectores, esta es la verdad. Cristo es Dios. Cristo es el Hijo eterno. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el perfecto hombre y perfecto Dios que murió en la cruz. Y yo lo he visto. Yo he estado con Él, yo lo he tocado, lo he palpado, he hablado con Él, me he reído con Él, he llorado con Él, he pasado hambre con Él, nos hemos saciado con Él, he viajado con Él, he pasado tormentas con Él.
he visto milagros suyos. ¿Cómo alguien puede venir a decir que este Jesús que yo he visto, que yo he conocido, no es Dios? Esa persona está mintiendo. Esa persona es el anticristo, porque está en contra de Cristo. Un ejemplo muy sencillo. José Grande y Carlos, dos conocidos, amigos desde la infancia. No es así, nos hemos conocido hace unos cuantos años ya, unos cuantos, pero amigos desde la infancia. Y ahora viene alguien a decirme, es que José es tal, es cual, es patatín, y yo digo, no, ese no es el José que yo conozco. Sí, ¿por qué? Pero tú has hablado con él, ¿le has conocido? No. Lo que me han dicho, lo que he visto alguna vez, digo, entonces tú no le conoces, tú no has estado con él, tú no has comido con él, tú no te has reído con él, tú estás mintiendo sobre quién es José Grande. Porque yo que he estado con él, que llevo con él desde que éramos pequeñitos, sé cómo es perfectamente. Por lo tanto, tú estás mintiendo. Y eso es lo que está haciendo Juan. No podéis mentir, no podéis ser así con una persona que conozco bien, que he visto bien, que he palpado y que he tocado. El problema es que vivimos en una sociedad o en una generación tolerante. Algunos dicen que es la más tolerante de la historia. Si no eres tolerante, olvídate que la gente te vea bien. Porque hoy hay que tolerarlo todo. Todo. Pero ¿sabéis qué? Lo tocante a Dios no se tolera. Nadie es tolerante con lo que respecta a Dios. Yo tengo que respetar que tú no creas en Dios. Lo respeto, lo tolero, pero tú no puedes respetarme a mí por creer en Él. Al revés, me atacas continuamente. Vale, atácame todo lo que quieras, pero no me vengas a decir que Cristo no es Dios. No me vengas a decir que el Padre y el Hijo son uno. No me vengas a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Un mismo Dios, 3 personas, pero un mismo Dios. Porque si yo tengo que tolerar tu incredulidad, tú tienes que respetar mi credulidad. Y si yo no puedo decir cosas contra ti, tú tampoco puedes decir o debes decir cosas contra mí. O contra mi Dios. No contra mí, sino contra mi Dios. Todo tenemos que tolerarlo. Si no, como digo, si estás en contra de alguna idea, o de alguien o de algo, te tachan de intolerante. Sin embargo, como digo, con respecto a Dios y a Cristo, no hay tolerancia. Simplemente porque no es verdad. Simplemente porque, sí, Jesús existió. Sí, hay documentos que demuestran que Jesús existió. Pero fue un hombre como otro cualquiera, que en vez de morir en una cruz, se fue a la India, donde estudió diferentes filosofías y fundó a los Krishna. Krishna era un equipo en el donde yo estaba, me ha venido a la mente, no sé por qué, pero algo tiene que ver. A los, no sé cómo se llaman. Hare Krishna, eso. Sí, algo así. Bueno, da igual, pero que se fue a la India. Estudió y después vino, no resucitó. Lo que pasa que como vino del viaje, pues pensaron que es que había muerto y a vete tú sabes dónde estaba y de repente pues apareció, pues ha resucitado. No, simplemente se fue de viaje. No, ese no es Cristo, ese no es Jesús, ese no es el Hijo de Dios, ese no es el Cristo que yo conozco. Pero simplemente dicen que no es verdad y debemos comportarnos como Juan. Y el comportarse como Juan es de intolerantes. El llamar al pan pan y al vino vino es de intolerantes. Es de retrógrados. Es de viejos, de antiguos. Porque la Biblia es un libro para viejos, para antiguos.
Lo malo es que los viejos son los coches y la ropa. El resto no son viejos. Son maduros, sabios, no viejos. Así que nadie os llame viejos. Los coches son viejos, la ropa es vieja. El resto, entrados en años, maduros o sabios. Pero Juan tiene que llamar a lo que es mentira, mentira, y a lo que es verdad, verdad. Y aún hay muchos dentro de las iglesias, sí, dentro de las iglesias, que dicen que se debe tener toda esa tolerancia con quienes niegan de Jesús, con quienes niegan que Jesús es el Cristo. Con quienes dicen que no tenemos que ser tan celosos con la palabra, no tenemos que ser tan radicales con la palabra, no tenemos que ser tan literales con la palabra. Porque lo que se escribió para unas mentes menos avanzadas que las nuestras y para que entendieran las cosas como un cuento. Esto no es Disney. No. Esto es el reino de Dios. Esto es Dios mismo. En Disney están los cuentos de hadas y los finales felices. Aquí no hay un final feliz. Porque Cristo muere en la cruz, pero sí hay un gozo y una esperanza porque resucita el tercer día. No es un final feliz, es un gozo eterno. Es diferente. No tenemos que ser tan celosos de la palabra. ¿Por qué? Porque esto nos hace ser intolerantes. Y al final es lo mismo que decir que podemos llegar a mentir con relación a la palabra de Dios para agradar a los demás y que no se sienten mal. El pecado no es pecado, es un error. No, el pecado es pecado. Un error es equivocarme en poner 2 más 2, 4 y poner 5. Eso es un error. Pero el pecado es desobedecer a Dios. No es un error. Pero hay muchos que dicen, no podemos hablar de pecado. No, es que no podemos decirle esto a este, o no podemos ir diciendo a las personas, oye, eres pecador. Ya, no, evidentemente tú no puedes llegar, y eso está claro, a una persona, y la primera vez que le conoces decirle, eres un pecador, vas a ir al infierno. Hombre, vale, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero lo que sí tengo que tratar es de que reconozca, igual que yo tengo que reconocer, que soy pecador. No que haya cometido un error, sino que soy pecador. Y Juan es tajante, y es tajante tal y como nosotros debemos de serlo, en lo tocante a Cristo, siendo fieles a la palabra, porque dice la palabra, tu palabra es verdad. Y apartarnos de aquel y de aquella que quiere enseñar otro evangelio, que quiere enseñar otra idea distorsionada sobre Dios y sobre su Hijo. Y Pablo nos lo tiene que recordar. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún, fijaros dónde va, hasta dónde va Pablo. O sea, no está diciendo si cualquiera os enseña, no. Mas si aún nosotros, los que estamos enseñándoos la palabra, o los que estamos enseñando sobre Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Sea excomulgado, sea tomado por mentiroso, sea por apartado de la iglesia, porque está enseñando una verdad que no es lo que Dios enseña. Si alguno enseña o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, del que está en las Escrituras, ese sea anatema. Tajante, rotundo. El mismo Jesús utiliza también palabras claras contra aquellos que pretendían enseñar lo que no era. ¿Os acordáis en Mateo capítulo 23 cómo llama a los fariseos? Raza de víboras, sepulcros blanqueados.
Porque no estaban enseñando lo que realmente decía la Torá. Porque estaban enseñando a aquellos que ellos querían, no creían, sino querían enseñar. Y Jesús tiene que rectificarlos. Jesús tiene que ser tajante con ellos y decirles: sois unos sepulcros blanqueados, sois una raza de víboras, sois unos guías ciegos. Y no deberíais estar donde estáis. Pero tenemos que tener cuidado con esto. Hemos de ser tajantes y defender la verdad en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios se refiere. Defenderlos de esos mentirosos, de esos que se llaman creyentes y que están enseñando una verdad diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Apartarnos de sus enseñanzas, pero también tenemos que sufrirlo todo por ellos, siendo que no sea el tema tocante a Cristo y a Dios. ¿Me insultan? Muy bien, gloria a Dios. ¿Me persiguen? Gloria a Dios. ¿Me abofetean? Pongo la otra mejilla. ¿Me piden prestado la capa? ¿Una milla? Se la doy 3. ¿Me piden para comer? Les llevo a mi casa y les preparo un banquete. ¿Me persiguen? Oro por ellos. ¿Me maldicen? Los bendigo. ¿Me hacen cosas malas? Amo a mis enemigos. Pero que en lo que respecta a Cristo como Dios, a Dios como Padre y al Espíritu Santo como unidad trinitaria en un solo Dios, tengo que ser tajante. Porque si no lo soy, estoy perdiendo de vista la esencia misma del Evangelio. Estoy perdiendo de vista lo que es Dios mismo. Y no estoy siendo sincero. Sí, debemos amar a nuestros enemigos. Sí, como digo, prosiguiendo hacia adelante, teniendo los ojos puestos en Cristo, sabiendo que se meterán con nosotros, que sufriremos persecución por causa de Cristo, pero siendo tajantes en cuanto a la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo es fundamental, ¿sabéis para qué? Para la salvación. Sin Cristo no hay salvación. No hay salvación posible. Si quien murió en la cruz fue un hombre designado por Dios, cualquier hombre, ese sacrificio es inútil, no es válido, porque ese hombre sería imperfecto. Ese hombre habría cometido pecados. Y tenía que ser un cordero, ¿cómo? Sin mancha, no valía otra cosa. Y el único cordero sin mancha era y es Cristo, el Hijo de Dios, el Eterno, el que Él es uno con el Padre. El Padre y yo, uno somos. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros que aún no me has conocido? Porque el Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que le dijo Jesús a Felipe, ¿sí? Y no hay otra verdad. Es fundamental para la salvación. No podemos conformarnos a este mundo mentiroso. No podemos conformarnos a este mundo que busca negar a Dios en cualquier circunstancia, que busca negar a Dios mismo. Con eso no podemos ser tolerantes. ¿Alguien no cree en Dios, como decía antes? Vale, de acuerdo, es tu decisión. Respeto tu idea, respeto tu decisión, pero no puedo respetar a quien niega a Cristo. No puedo respetar a alguien que dice, sí, Jesús vino al mundo, sí, yo creo en Dios, pero Jesús fue un hombre como otro cualquiera. No puedo, porque de eso depende la salvación de la humanidad, del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A un hombre. ¿A un hombre? No, a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Tampoco debemos confundir, cuidado, el celo por la verdad de Cristo, por la verdad de Dios, con entrar en una discusión tremenda, usando palabras tajantes como mentiroso, anticristo, por una diferencia de opinión. Cuidado, porque hay veces que nos vamos al otro extremo. Perdona, que tú eres premilenarista y yo soy mileniarista. Ah, no, tú eres el anticristo. Perdón. ¿Eso qué significa? Ah, que tú eres tricotómico y yo dicotómico. No, eres un mentiroso. ¿Qué significa todo eso? Viene la palabra de Dios. Los milenaristas son aquellos que creen en el milenio, que Jesús tiene que venir a por su iglesia y luego reinar 1000 años. Los premilenaristas son aquellos que dicen que ya estamos en esa época del milenio, y hay otros que piensan que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Son diferentes opiniones. ¿Eso es importante para mi salvación? No, ¿verdad? Tricotómico, dicotómico. Tricotómicos son aquellos que piensan que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y dicotómicos son aquellos que pensamos que el hombre es cuerpo y alma. El espíritu está dentro del alma. Es una diferencia de opiniones con relación a algunos versículos y ya está. ¿Eso es importante para mi salvación? No. Puedo tener diferencia de opiniones. Puedo entablar una discusión, buena discusión, con un hermano, con una hermana sobre esos temas y poder llegar a un acuerdo, o no, y cada uno salir con su idea. Pero en lo tocante a Cristo, como Dios, en lo tocante al Padre y en lo tocante al Espíritu, como una unidad trinitaria, no podemos entrar en discusión. Eso es tajante, eso es así. Jesús fue perfecto hombre, pero a la vez es perfecto Dios. Y quien murió en la cruz fue ese Jesús, perfecto hombre y perfecto Dios. Fue el mismo Hijo de Dios. No fue un hombre cualquiera, fue el mismo Hijo de Dios. Pero en lo fundamental, como digo, de la doctrina hemos de ser honestos, fieles, veraces y tajantes, ya que esto concierne a la salvación y a la obra salvífica de Cristo en la cruz. Esto es de vital importancia, y así lo demuestra Juan. ¿Y por qué lo considera de vital importancia? Por la enseñanza que se estaba dando y que se daría con respecto a Jesús y al Padre. Aquellos que iban a negar a Cristo, aquellos que iban a decir que Jesús era un hombre cualquiera. Ahora, ¿qué significa ser el Cristo? ¿Por qué a Jesús se le llama el Cristo? ¿Qué significa eso? El Cristo era el que tenía que venir, el elegido de Dios, el escogido, el ungido de Dios, aquel que es uno con el Padre, aquel que hemos recordado en ese versículo que Jesús le dijo a Felipe, aquel que solo podía decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie más que haya podido decir esas palabras. No hay ningún gran líder religioso que haya podido decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie alcanzará al Padre, nadie puede venir al Padre, puede ir al Padre si no es a través de mí, si no es a través de mi obra en la cruz, siendo perfecto hombre y perfecto Dios. Nadie puede hacerlo. Porque si alguien trata de hacer sacrificio para el perdón de los pecados, no va a haber sacrificio suficientemente grande, bueno o agradable a Dios para el perdón de pecados. Solo Cristo lo podía hacer. Hay quienes enseñaban y enseñan que Jesús fue solo un hombre bueno, o que en la cruz murió Jesús el hombre, ya que fue abandonado por Dios.
ya que allí pues Dios quitó teóricamente esa divinidad que le dio el día en que Jesús se bautizó. Muchos piensan eso, porque en el día en que se bautizó, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué ocurrió? Que bajó una paloma del cielo y que dijo Dios: este es mi Hijo amado, en él, ¿verdad? Bueno, pues ahí Dios envió su espíritu o su divinidad a Jesús el hombre, y cuando Jesús muere en la cruz y dice aquellas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues entonces Dios quitó esa divinidad, dejando solo al hombre morir en la cruz. Eso no es así. Porque si hubiera sido solo el hombre, no hubiera resucitado. Porque el único que tiene poder para resucitar es Dios mismo. Y Juan recuerda a sus lectores que ellos han conocido la verdad. Versículo 21. ¿Qué nos dice el versículo 21 de este segundo capítulo de Juan? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Estos habían conocido la verdad. Estos sabían perfectamente cuál era la verdad. Y Juan les está escribiendo como a personas que conocen la verdad. La verdad de la que habla en los primeros versículos, la verdad de lo que era desde el principio, versículo 1 del capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es ese verbo de vida si no es Jesús mismo, si no es Dios mismo? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa era la verdad. Esa es la verdad. Y eso es lo que Juan está recalcando, eso es lo que Juan está enseñando, eso es lo que Juan dice. Contra otras ideas, esta es la verdad que yo he vivido y que quiero que viváis. José Grande y yo somos amigos desde pequeñitos, y yo sé cómo es, y yo quiero que vosotros sepáis cómo es, y os estoy diciendo cómo es, y os estoy diciendo lo que he vivido con él, cómo lo he vivido, para que vosotros también podáis acercaros a él y podáis ser amigos de José Grande. Es un ejemplo muy pequeñito a comparación de lo que es Dios, pero es un ejemplo que nos vale. Para enseñar la verdad que Juan está diciendo. Es que yo lo he vivido y no me podéis decir que es mentira. Una de las cosas que más rabia me da, que más me saca de mi casilla, es que alguien ponga palabras en mi boca que yo jamás he dicho. Es que alguien diga que yo he hecho algo que jamás he hecho. Porque no es verdad. Y si alguien viene y me dice, es que tú has dicho esto, y yo sé que no he dicho, le voy a decir, eres un mentiroso, eres una mentirosa. Yo jamás he dicho eso. Porque una cosa no. Pero sí tengo muy consciente cuando alguien viene y me dice, es que tú dijiste esto en tal día. Y si lo he dicho, digo, sí, lo dije. Me mantengo o me retraigo. Pero si no lo he dicho, no lo he dicho y estás mintiendo. Y eso es lo que Juan está haciendo. Juan ha visto morir al Hijo de Dios, al Eterno, en la cruz. No era solo un hombre, era el eterno Hijo de Dios. Era Dios mismo y nadie podía decirle que eso era mentira. Hoy seguimos escuchando estas mentiras y encima muchas veces dentro de la propia Iglesia. No puedo, y de verdad lo digo, no puedo, y lo siento, no puedo ni debo ser tolerante con estas ideas, con estas enseñanzas. Quizá puedo pasar que, bueno, pues oye, tú piensas que somos cuerpo, alma y espíritu, y yo pienso que somos cuerpo y alma, vale, de acuerdo. Puedo pasar que tú piensas que Adán y Eva tenían ombligo, yo pienso que no, vale, de acuerdo.
Puedo pasar que tú pienses que primero fue la gallina y yo primero el huevo, vale, de acuerdo, muy bien. Pero que me digas que Cristo no es Dios, no, porque la palabra me lo enseña. Y Dios no miente, no es hombre para mentir. Y Pablo también nos recuerda en Filipenses capítulo 2, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquel que siendo Dios se humilló, siendo Dios se puso a servir. Esta mañana en la escuela dominical veíamos lo que hizo Jesús con sus discípulos, lavarle los pies. Pero no era echarles un poquito de agua y con la toalla ir corriendo, no. Se puso de rodillas, cogió un pie, le echó agua, lo frotó tranquilamente, con amor, con servicio, lo secó y pasó al siguiente pie. Hizo lo mismo y así con sus 12 discípulos, hincado de rodillas, sirviendo a aquellos que realmente le tenían que servir a él. Juan va aún más lejos, no solo se queda en que sean mentirosos y que sea el anticristo, sino que además dice que no tienen al Padre. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es que ya va más allá, cuidado. Y dice, y sigue diciendo, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Perfecto, si confieso al Hijo de Dios, si digo Cristo es el Hijo del Dios vivo, es Dios mismo, entonces tengo al Padre. Pero hay una cosa, ¿sabéis lo que dijo Jesús? Que aquel que le negare delante de los hombres, ¿qué iba a hacer él? ¿Os imagináis la situación? Me presento delante de Dios. Aquí estoy, Carlos Miguel Oliveira da Silva Pitarma, con DNI, grupo sanguíneo, esto y lo otro, y he hecho por ti, Señor, pues todo esto, he estado predicando, he estado enseñando a los demás, he estado sirviendo a los demás, yo he hecho. ¿Confesaste a mi hijo? Bueno, a ver, es que eso de confesar a tu hijo es un poco... Jesús, ven, ¿este te confesó delante de los hombres? Ah, no sé quién es. No sé quién es. Oye, mi hijo dice que no sabe quién eres. No, que sí, si en nombre suyo yo eché demonio. Ah, no, sí, pero es que me negó delante de los hombres. Por lo tanto, ahora me toca a mí. ¿Os imagináis esa situación? Yo no me la quiero imaginar, No me la quiero imaginar. Que Jesús diga, no conozco a esta persona, porque me ha negado delante de los hombres, llamándose mi discípulo, enseñaba otras cosas que no tenían que ver con la verdad que yo enseñé a mis discípulos. No puedo conocer a esta persona. Es que lo pienso y ojito, Tiene que ser terrible. Pero bueno, lo que nos está diciendo Juan es que tenemos que luchar contra esto. Es que tenemos que ser tajante. Es que aquel que niega al Padre y niega al Hijo está negando también todo lo que es Cristo, está negando también todo lo que es la Trinidad, está negando la encarnación misma. La encarnación de Dios como hombre. Está negando la obra salvífica de Cristo en la cruz. Está negando que es la unidad con el Padre. Está negando su gloria, pasando a ser una fábula más, un cuento de Disney. Una historia para niños pequeños. No es así. Esto es negar toda la palabra de Dios. Es negar toda la revelación de Dios respecto a Cristo.
Juan 1.1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese mismo Cristo estaba con Dios y es y era Dios. No podemos negar esa evidencia. El nacimiento de Cristo, su encarnación y su muerte en la cruz para salvación es el centro mismo de la revelación de Dios. Es el centro mismo de la Biblia. Es el eje sobre el cual gira toda nuestra fe. Y no podemos que nadie pisotee esa verdad. Jesús nos enseña la verdad sobre esto en muchos pasajes de los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan. Jesús dice claramente que el Padre y Él son la misma persona, que son uno. Del mismo modo dice Juan, si niegas al Hijo, niegas al Padre, y por tanto no conocemos al Padre. Y es lo que dice, el que niega al Hijo no tiene al Padre, no puede conocer al Padre, porque solo podemos conocer al Padre a través y por medio de Cristo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, que aún no me has conocido, que aún no sabes que el Padre y yo somos uno. Juan denuncia estas falsas doctrinas, estas falsas verdades, y nosotros tenemos que denunciarlo. Creer la verdad trae como resultado la vida eterna. Versículo 25 nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Creer la verdad, defender la verdad, trae como resultado la vida eterna. Y por último, Juan, en el versículo 28, nos exhorta a permanecer en la verdad, a no escuchar esas falsas doctrinas, a esos anticristos y mentirosos que nos apartan de Dios, de Cristo, de su Santo Espíritu y de la vida eterna. Y que no tenemos que ser, para que no seamos avergonzados cuando Él venga. Versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanezcamos firmes en la verdad de Dios. Pidámosle que nos sostenga, que nos fortalezca y que seamos capaces de convertir estas falsas doctrinas. Todo aquello que atenta contra la verdad de Cristo, ni relativa, ni parcial, ni subjetiva, verdad absoluta. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Gracias de nuevo porque tú nos enseñas, nos exhortas, nos animas, nos fortaleces a seguir firmes en tu verdad, a seguir fieles a tu verdad, a no desviarnos, a no apartarnos, a no caer en fábulas, en enseñanzas falsas, en doctrinas que nada tienen que ver con tu revelación. Queremos darte las gracias por ello, y queremos darte las gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, aquel que en un gesto de amor infinito, que no podemos entender, que se escapa de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz, a cargar por todos los pecados de la humanidad, para que el mundo fuera salvo por Él. Para que aquellos que creyeran en Él, que creemos en Él, tengamos vida eterna, en esa verdad absoluta de que tu Hijo, siendo Dios mismo, perfecto hombre, perfecto Dios, murió en la cruz, resucitó al tercer día y está contigo, siendo uno contigo. Señor, ayúdanos a poder anunciar esta verdad, a poder ser tajantes en cuanto a esta verdad, a poder denunciar a aquellos que falsean tu palabra, que ningunean a tu Hijo, que te ningunean a ti y que ningunean a tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a permanecer firmes y fieles en todo momento. Y Señor, ahora te pedimos que nos despidas de este lugar con tu paz y con tu bendición,
que nos sigas bendiciendo y sosteniendo y proveyendo de todo aquello que necesitamos día a día. Ni mucho para olvidarnos de ti, ni poco para que te echemos la culpa por nuestra falta. Lo justo y lo necesario día a día. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu inmenso amor, por ser quien eres y por amarnos como nos amas. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.